Y bueno, ya estamos de regreso y tenemos más detalles e información sumamente importante que usted, amigo televidente, lo tome en consideración y que esté al tanto de ello. El programa de las Naciones Unidas, a través de Julio Martínez, señala que el crecimiento poblacional desordenado también es uno de los factores que ponen en riesgo a la población. La demografía es sumamente importante para que alcancen, de una forma coloquial decirlo, los recursos con el que el Estado cuenta para atender a la población. En términos generales, la educación, también el tema de justicia, la seguridad y la salud, por supuesto. De hecho, además de esto, se toma en consideración la vulnerabilidad del país en el tema de desastres naturales, como por ejemplo los provocados por los volcanes, las lluvias copiosas y los sismos. Guatemala, pues sabemos que está en un punto vulnerable. Tenemos ahora a Mabel Saucedo con los detalles. Adelante, Mabel, ¿cómo estás? Amplíanos más de este programa, por favor. Buen día. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que este 13 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Reducción de Riesgos y por ello también Naciones Unidas se ve involucrado en esta importante labor, tomando en cuenta que Guatemala es uno de los países que es vulnerable ante esta situación. Licenciado Julio, cuéntenos al respecto de su participación en este lugar y también en el marco de esta conmemoración, también recomendaciones para la población. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, desde el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el PNUD, pues siempre hemos venido apoyando toda estos eventos y la conmemoración de este Día Internacional de la Reducción de Riesgos a Desastres por la situación que tiene el país. O sea, el país es de los más vulnerables a los efectos de fenómenos hidrometeorológicos exacerbados ahora por el cambio climático, pero también por fenómenos geodinámicos, dado la posición geográfica que tiene el país. Estos son fenómenos naturales, son amenazas que siempre van a estar ahí y que la población, todas, tenemos que convivir con estos fenómenos y ser resilientes para que cuando se manifieste el impacto no se convierta en desastre. Lamentablemente, la situación del crecimiento, el desarrollo que ha venido teniendo el país, y principalmente un crecimiento desordenado, ha hecho que cada vez más la vulnerabilidad se vaya construyendo socialmente. También hay otros factores importantes que hacen que la población sea vulnerable, como los niveles de pobreza, la desigualdad, la falta de servicios básicos, pero también la falta de apropiación sobre las normativas que se tienen que poner en práctica a la hora de emprender cualquier tipo de proyecto de desarrollo. No se escapa ningún sector que complementa el proceso de desarrollo sin que se consideren los factores de riesgo que esta iniciativa o un proyecto o un proceso puede generar. Entonces es muy importante que desde la formulación, desde la planificación misma, se empiece a identificar si esas intervenciones pueden ocasionar riesgo y hacer más vulnerable a la población. Porque la población de por sí, hay niveles de vulnerabilidad. Algunas veces puede estar más vulnerables que otras, pero dependiendo de los factores externos. Por ejemplo, si en un lugar tiene un asentamiento humano donde viven las personas y luego le van a colocar al lado alguna actividad que pueda ocasionar algún problema, como decir una explosión, etcétera. Entonces, en ese momento ya vuelve vulnerable a una cantidad de población que está dentro de la influencia de un eventual accidente. Igualmente, el tema de las cuencas, los ríos, los cauces de los ríos, las poblaciones tienen que estar ubicadas en ciertas áreas donde no sea factible que una crecida que se incrementa porque
hay un incremento de lluvia, como pasa todos los años, y entonces puede ser afectada con una inundación. Por otro lado, los extremos también, las sequías son también parte de la variabilidad climática que va a existir siempre, entonces también hay que tener métodos adecuados para poder cultivar y no tener situaciones que amenacen la seguridad alimentaria, por ejemplo. Bueno, el tema de los volcanes, que es muy reciente y lo tenemos muy fresco también aquí en el país, es una situación también, un ejemplo que definitivamente tiene que tomarse en cuenta, conocer cuál es la dinámica que tiene el fenómeno para no estar en exposición cuando se manifieste uno de estos fenómenos, ¿no? Los principales retos de las autoridades en relación a los desastres naturales, ¿cuáles son? Yo creo que uno de los principales retos es que en la planificación se planifique el desarrollo, porque el desarrollo necesita planificarse, el territorio necesita ordenarse de acuerdo a la vocación que tiene el territorio, y donde hay conflicto de uso del territorio, definitivamente se crea vulnerabilidad, y ese es uno de los principales retos y desafíos que tiene el país como tal, pero Estado, sociedad, gobierno, de que cada uno tiene que participar en la planificación del desarrollo y de las potencialidades que tienen los territorios. Pero es muy importante tener ese ordenamiento en la planificación para no generar situaciones que hagan vulnerable a la población. Agradecemos mucho por su intervención en relación a este tema y en la reducción de riesgos, bueno, partiendo de que este 13 de octubre es la conmemoración, pero es importante entonces destacar que como Guatemala, tanto por la geografía, por volcanes, por ríos y demás, pues también se hace vulnerable ante todas estas situaciones. Así que con esta información en cámara, Mauricio Soto, retornamos con ustedes al set principal.